¿qué podemos empezar a despejar de cara al proyecto de presupuesto 2024? Que de alguna manera ya conocemos, digamos, generalidades o algunos detalles también, tomando en cuenta que este es el tercer presupuesto que este gobierno aprueba eh, sin, sin tener ningún tipo de oposición al respecto. Lo aprueba tal cual lo manda. Es decir, ¿hay alguna corrección? ¿Hay alguna mejora en ya sea en planificación, en el tema del cálculo y este tipo de argumentos que hemos venido encontrando como falencias en el proceso anterior? Este es un presupuesto eh, demasiado malo. Eh, es un presupuesto muy mal hecho. Yo ya tengo el presupuesto. Lo único que no tengo es el texto, porque no lo han subido en Hacienda. Por ejemplo, ¿cuánto va a crecer la economía? No está. Solo están los cuadros del presupuesto global y de los ministerios. Lo tenemos. Menos el de la Asamblea Legislativa, que hay una hoja en blanco. Pero los estimados de inflación y de crecimiento no me lo han dado. Ok, esto hay que dejarlo establecido. Primero, el presupuesto es casi el mismo de este año. Este año aprobaron casi 9.000 millones y el año que viene son 9.068, 72 millones. Es decir, no es expansivo. No se propusieron presentar un presupuesto de 10.000, de 11.000. No ¿Qué lo han crecerá? inflado. ¿Qué crecerá? ¿Como un 1%? Crece 1,6% en el dato que yo tengo. Es un Okay. crecimiento chiquito, no llega a 100 millones el crecimiento de dólares, que no es una cifra alta en un presupuesto de 9.000. Ok, pero igual que el de este año, está desfinanciado. Le faltan 1.488 millones. 1.488 millones. Ok, y no le faltan más, porque en la ley de pensiones nueva quitaron ya que el gobierno no le va a pagar a las AFP durante 4 años. Pusieron eso. Es decir, que ahí fuera casi 600 millones que hubieran tenido que pagar a las AFP el año que viene. Del dinero que ellas administran y que le prestan al Estado, que es dinero de la gente. Es decir, que el faltante anduviera por los 2.000 millones. Y aún así le falta 1.882. Están diciendo que eso lo van a conseguir con préstamos, más de 1.000, y vendiendo bonos, más de 300. Yo no conozco esos préstamos, ¿verdad? Tenemos que ver ahora de dónde que van a sacar ese dinero y la venta de bonos. O sea, hay un desfinanciamiento, de nuevo, en un año electoral complicado, donde el Fondo Monetario está vaticinando que vamos a tener un crecimiento peor que el de este año, de 1,9. Es decir, el año que viene es de menos crecimiento en la proyección, por lo menos del FMI. O sea, un año peor que el 23. Y entonces, ¿cómo van a conseguir este dinero? Y la deuda está altísima. La deuda ya superó los 26.200 millones, está en 26.240, rebasó la barrera de los 26.000. Seren la dejó en 19.200. Cuando llegó a 20 fue un récord. Cuando llegó a 21, 1.000, otro récord, 22.000, 23.000, 24, y ya tenemos 26.240 millones. Impresionante esa cifra. La deuda pública. Ahí estoy incluyendo 8.640 millones que se le deben a las AFP y que el gobierno lo sacó de Hacienda y lo tiró al Instituto Salvadoreño de Pensiones, que no tiene dinero para pagar, pero lo trasladaron para allá. Pero es una institución pública, por eso le llamo deuda pública. Ok. Ya el diseño no lo ve mal con ese faltante, pero además hay una serie de recortes que son terribles. Al Ministerio de Agricultura le quitan 2 millones de dólares con respecto al de este año. ¿Y por qué le quitan agricultura? En un contexto de escasez, casi ya vamos a tener casi escasez de alimentos, de alza de los precios, donde ya estamos viendo los problemas de encarecimiento de la canasta básica y esas importaciones son carísimas. No quieren levantar la producción nacional, le quitan 2 millones. Al Ministerio de Desarrollo Local, que le habían asignado este año 52 y apenas ha gastado el 36%, ahora le están asignando 40 millones, le están quitando 22, perdón, 12 millones. Le están quitando 12 millones de 52 a 40. ¿Por qué le quitan dinero a un ministerio llamado de desarrollo local? Porque esa palabra desarrollo local es interesante, el concepto de desarrollar lo local.
Pero entonces hay un ministerio para eso. Este gobierno creó un ministerio, porque era el antiguo FIS. Y mira lo que hacen, recortarle el dinero. De ahí sale la pensión básica a adultos mayores que ya no la están dando. Al Ministerio de Vivienda le quitan 12 millones, pero el país tiene un déficit de vivienda. Y la vivienda es tan carísima, los alquileres y el valor de la vivienda. ¿Y por qué le quitan 12 millones? Con 12 millones se pueden hacer una determinada cantidad de vivienda para sectores de bajo ingreso. A turismo le quitan 11 millones. Y Bukele está diciendo que, no, que el turismo es lo que va y que vamos bien en turismo. Te voy a contar lo de turismo. Le aprobaron 26,5 millones este año. Y luego hubo un refuerzo y lo subieron a 54,8. El presupuesto es 54,8 millones de turismo. Y ahora va a ser el presupuesto de turismo de 54,8 menos 11 son 43 millones. ¿No? Alrededor de 44 millones. Son 10,9 que le quitan. Lo estoy redondeando en 11 millones. Sí. Hay reducción a turismo. Bien, pero no terminan ahí los recortes. La inversión pública, el llamado gasto de capital, que eran 1.691 millones para este año, de los cuales hacer obras, eran 1.076, pero el resto era formación de recursos humanos, otras inversiones, porque la inversión no es solo hacer una carretera, también es a un funcionario público mandarlo a estudiar, hacer un doctorado pagado, una beca de 2 años a tal sitio, a tal país, luego que venga, o que la haga aquí, un doctorado, eso se llama inversión. Bien, a ese gasto, que era de 1.641 millones, le quitan 35, va a ser de 1.656. ¿Y qué es el gasto de capital? Voy a aprovechar para leerte el concepto. Te voy a leer el concepto para que la gente se dé una idea. Gasto de capital. Y este concepto te lo voy a leer entre comillas, que está en el proyecto de presupuesto del año pasado, en la guía presupuestaria. Son recursos destinados a la ampliación de infraestructura social y productiva. Infraestructura social y productiva. Agua, hospitales, puentes, carreteras. Y tienen por finalidad la formación de capital, es decir, el incremento en activos duraderos. Por ejemplo, construcción de escuelas y hospitales, así mismo dice el concepto. Carretera, presa hidroeléctrica, puente, inversión en investigación, tecnología, títulos y valores. Okay. Y la formación de recursos humanos. Bien, hay un recorte. Entonces, si tú recortas ese gasto, no va a contribuir ni a modernizar la infraestructura, a desarrollarla, ni a fortalecer las capacidades humanas del personal que trabaja, de sus capacidades técnicas, del personal que trabaja en el Estado. Ok, entonces hay un recorte. Otro recorte es importante. En salud, a salud le quitan 2 millones al rubro de remuneración. Es decir, el rubro de salario es menor en 2 millones. Bueno, es un recorte pequeño, pero un recorte. Habían dicho un documento de la Asamblea Legislativa aprobó que el escalafón no lo iban a entregar a todo el mundo, que es el aumento salarial automático que se le hace al personal de salud que tiene más de un año laborando en el ministerio. Si tiene entre 1 y 5 años, te hacen un aumento automático que va entre 1 y 3%. Y según tu desempeño te hacen otro aumento. Y si tienes más de 5 años, también te hacen una evaluación y te hacen un aumento mayor. Entonces, dijeron a todos los que tienen salario de más de $3,000 en el Ministerio de Salud no se les va a aumentar el salario. Pero los que tienen menos de $3,000 son el 90%. Entonces, bueno, uno dice, se lo van a entregar al 90%. Personas que tienen $800, un motorista que gana 400, una enfermera o un enfermero que tiene un salario de 780 o 1.500, incluso especialistas que ganan 2.500. Pero resulta que el Ministerio de Salud va a tener 2 millones menos de remuneración. Por lo tanto, ni hay escalafón. Primero, no hay escalafón. Y segundo, creo que va a haber despido. Vamos a ver qué pasa. O pueden mantener la misma mano de obra, pero hay un recorte de 2 millones. Ok. También le quitan en el Ministerio de Salud 4 millones a un programa que uno lo tenía como un programa emblemático de este gobierno,
que era el programa se llama Programa de Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia en el primer nivel de atención. Bueno, tenía 44 millones, punto 7, ahora va a tener 40,8, le quitan 4 millones, 3,9. Es una reducción de 8,7%. ¿Y qué pasó ahí? Ha perdido prioridad la atención a la niñez y la adolescencia. Bien, yo solo estoy viendo la cifra. Al Fosalud lo disminuyen en 4 millones, eso es 5%. El Fosalud es importante. Eh, y el programa de atención integral para veteranos de guerra no le aumentan ni un centavo, lo dejan en 3 millones. No hay nada ahí. Ok, entonces, lo otro es el gasto de capital en el Ministerio de Salud. Gasto de capital, ¿eso qué es? Lo que va a hacer el ministerio con eso. Eso es formación de recursos humanos y eso es hospitales, unidades de salud. Lo pasan de 158 millones a 150. Le quitan 8 millones, 5% de disminución. No me agrada el presupuesto de salud. Ya viendo eso, yo digo, este presupuesto no me agrada, porque esa es una de las áreas más importantes para un país. Ok, pasemos a la educación. En educación, el año pasado debieron aumentar los salarios a los maestros y las maestras, porque hay un escalafón que se hace cada 3 años. En salud es anual, pero en educación es cada 3. Hay un malestar en los gremios docentes por ese incumplimiento. Con perdón, debieron haberlo hecho este año. Hay un incumplimiento. Pero en el año que viene, le recortan a las remuneraciones 7 millones del Ministerio de Educación. O sea que no van a volver a aplicar el escalafón. Pero no solo eso, sino que van a despedir docentes. Tal vez tenga que ver con el retiro voluntario, pero el retiro voluntario implica que hay que pagarle una indemnización. De manera que para mí es recorte lo que viene. 7 millones menos de salario. En el programa Mi Nueva Escuela, que este es un programa de este gobierno, ellos cerraron la escuela inclusiva de tiempo pleno porque ese nombre sonaba a los gobiernos del frente. Entonces crearon Mi Nueva Escuela. Pues le quitan 74 millones a ese programa. Para formación docente hay un recorte de 12,5 millones. Para el programa Nacer, Crecer y Aprender, 4 millones menos. A las víctimas del mozote le quitan $295,000. Pero ojo, no es una cifra pequeña, porque eran alrededor de 500,000 y lo bajan a 200,000 y pico. Es decir, como recorte es mucho dinero a la víctima del mozote. En términos porcentuales es un recorte importante. Le quitan 4,7 millones a equipamiento, infraestructura y equipo para las escuelas. Eliminan el programa de atención de primera infancia y el gobierno no puso lo que le debe a la UES. Según el vicerrector de la universidad, que ahora lo eligieron rector, me refiero a Juan Rosa, él ha estado diciendo que el gobierno le debe 40 millones del presupuesto del año pasado y de este año. Y ahí van a ser este año 2 sedes. El año pasado 4 sedes de la UE, este año 2. En el presupuesto de la UE queda casi igual. No le pagan los 40 millones que le deben y sacaron las 2 sedes de la UE. Fuera. Entonces, agricultura menos, desarrollo local, vivienda, salud, educación. Me quedo en lo más importante. Pero le suben ¿Qué es lo, 11 millones a la presidencia de la República. qué es lo que sube? Porque si le quito a lo demás y hay un incremento de un 1% del presupuesto, ¿qué es lo que sube? Ok, te voy a decir lo que sube. La Fuerza Armada sube el presupuesto en 7 millones. Uh-huh. El presupuesto de, de la Presidencia de la República sube en 11 millones. La Cancillería sube en 12 millones. El Ministerio de Educación hay un aumento como de unos 70 millones. Lo que sucede es que hay recortes en los rubros importantes. Esto es lo que a nosotros nos preocupa, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con la Universidad de El Salvador y con una serie de programas. En el Ministerio de Salud, ellos no se plantean un recorte. El Ministerio de Salud en total, cuando uno lo ve en total,
va a recibir un poquito más de 100 millones más, pero que en términos del Producto Interno Bruto sigue siendo 11,5, perdón, 3,3, no va a crecer. Ok, eso tiene que ver con un programa que tienen de salud que maneja la primera dama, al que le están aumentando más de 40 millones, y con otros gastos de salud. Pero no vemos bien las áreas donde hay los recortes, que tiene que ver con los salarios, con el tema de la inversión en obras y con estos programas de Fosalud y el otro de la niñez. Ok, hay un aumento en obras públicas, hay un aumento en obras públicas de un poco más de 100 millones y hay un aumento en la DOM, porque como estiman que el gobierno va a recaudar más, entonces a la DOM va el 4,5. Ok, pero eso no es ejecutable. Eso es lo que al final no se ejecuta si no se consiguen los 1.400 y pico de millones de dólares. Bien, y eh, hay una reducción en el pago de la deuda, porque no va el pago de la deuda a las AFP. Ahí hay una baja. Entonces hay una combinación de elementos. Eh, Me parece que este presupuesto no tiene como eje el agro, el desarrollo social, la vivienda, el desarrollo local, la vivienda, la salud, no tiene la educación, incluso hay un recorte de un poco más de 20 millones a la seguridad pública, que me llamó la atención. ¿Por qué le recortan a la seguridad y le suben a la Fuerza Armada? Un poco raro. No sé cuál es el cálculo aquí con el tema de seguridad pública. Y cuando tú ves los recortes y los aumentos, el presupuesto te da casi igual que este año, en su diseño. ¿Ya? Por aquí baja uno y por aquí sube el otro. Bien, también hay un ligero aumento en el Ministerio de Economía, no muy grande. Hay un ligero aumento en el Ministerio de Hacienda, tampoco muy grande. Eh, Eso más o menos en el de turismo se mantiene, en el de medio ambiente se mantiene más o menos igual, y el Ministerio del Trabajo queda con una disminución como de $800,000, que ahí eso lo quedan iguales, trabajo y medio ambiente. Una pregunta, y todas estas, eh, por lo menos denuncias que hemos estado escuchando de cuentas pendientes que tiene el gobierno, aparecen en alguna parte, y te menciono algunas nada más: proveedores, transporte. Los transportistas han dicho que se les debe el subsidio, creo que van 9 meses ya. Veteranos. Entonces hay una serie de deudas que están pendientes y que lo más seguro es que no se van a terminar de liquidar en este periodo, por lo menos lo que se mira. Sí, Entonces deberían de cargarse en el nuevo presupuesto. ¿Esto parece o no? Por lo menos lo de los no, proveedores. Y no, acuérdate que este gobierno asumió las deudas de las municipalidades, que también tenían deudas de proveedores. Entonces, todo esto se puede leer ahí o no se logra ver. no. Yo revisé los programas, paquetes escolares, 72 millones, lo mismo que este año. De manera que si este año no pagan 72, sino que pagan 50, porque le deben a los proveedores, no se lo pueden dar el año que viene. Porque si se lo dan de esos 72 que van a aprobar, lo que le deben, entonces ya no van a ejecutar 72, porque tienen que pagar una deuda del 23. Habría que recortar en el 24 20 millones. No han aumentado. La alimentación escolar la han dejado igual, en alrededor de 40 millones. Ahí lo estuve viendo, no hay ninguna variación. O sea, no la están reduciendo ni la están aumentando. Esos programas los vi igualito. En el tema de los veteranos de guerra, están los $100, los mismos $100. De manera que si hay algún retraso, por ejemplo, este año, no sé cómo van a resolver eso. Entonces, los programas que han quitado son el de la beca Dalton, este que yo decía de la niñez, uno que quitaron de salud, eh, pero yo tengo entendido que el retraso más importante está en los paquetes escolares, que es lo que está denunciando Simeduco, ¿verdad? Hay un retraso ahí. Tienen que cobrar este año, ojalá que le paguen, que le quedan unos meses, porque Teniendo en el la presupuesto lectura. del año que viene no está esa deuda, como no pusieron la Sí. deuda con la UES. Ujú. No, el presupuesto de la U no tiene los 40 millones adicionales. César, cuando haces digamos, la revisión así, de manera general, tratando de tener una mirada, digamos, amplia de todo lo que está puesto, lo que se ha priorizado, lo que no se ha priorizado, etcétera, lo que se bajó, quitó, sumó.
¿Qué es lo que leemos en este presupuesto? ¿Cuál es el énfasis del 2024 como país? ¿A qué le estamos apostando? Bueno, mira, yo veo un presupuesto parecido en algunos, en gran medida parecido al de este año, un poco parecido en el sentido del monto total. Pero cuando veo las prioridades, veo que le aumentan mucho a obras públicas. Da la Ujú. impresión de que van a gastar más en obras públicas. A ese ministerio le están aumentando más de 100 millones. Veo prioridad en la Cancillería. Veo prioridad en la presidencia, porque ese presupuesto pasa de 90 y pico de millones a más de 100, son 11 millones. Es un aumento como de 10%. Eh, Ahí se ve una prioridad. Veo prioridad en la Fuerza Armada, 7 millones. Ok, no veo, ahí veo las prioridades. En educación no la veo porque el presupuesto, aunque aumente en su diseño, tiene recorte en lo fundamental, incluyendo el salario. En salud tiene recorte en lo fundamental, incluyendo el salario. Para mí no hay una apuesta a la educación ni a la salud. Además, ya sabemos que una parte del gasto de educación tiene que ver con la reparación de escuelas, que es el que al final no se ejecuta porque no se consiguen los recursos para financiar el déficit, con que se aprueba. Es decir, que ese presupuesto de educación va a pasar igual que este año, que lo aprobaron en 1.400 y pico millones y van a ejecutar 1.000. El año que viene lo aprueban en 1.500 y ejecutan 1.000. Ahí no veo cambio, ni en salud, cambio favorable, ni en salud ni en educación. Veo cambio favorable en Cancillería y en las otras cosas. Favorable me refiero que expresan una visión para esa área. No quiero decir que sea una área buena, pero hay Sí. una visión. Mm. Veo ningún interés en la agricultura. Eso es increíble, que le recorten. En las áreas sensibles de salud y educación también. Desarrollo local, vivienda, lo que señalé, los recortes más importantes que están ahí. Y eh, sobre la seguridad, prefiero no sacar una conclusión. Me llama a la atención el recorte a seguridad pública, que lo compensan, no lo compensan, pero le tiran a la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada no tiene función de seguridad. Da la impresión de que la seguridad no es una prioridad, porque en todos estos años el presupuesto de seguridad pública está aumentando Sí. y el año que viene lo recortan. No sé si Bukele va a decir en diciembre, aprobamos el presupuesto y por primera vez le bajamos porque ya no hay, en este país no hay delincuencia. Puede ser una cuestión para manejarla desde el punto de vista político, porque para mí sí la prioridad, una prioridad del gobierno ha sido esa, Ujú. independientemente de cómo ha hecho las cosas, Sí. ¿verdad? Entonces, más o menos es... Y está el pago de la deuda, que eso no lo pueden dejar de hacer, que por cierto es el rubro más grande. O sea, el pago de la Es, deuda es enorme. esto que te quiero preguntar, supongo yo que es un poco difícil proyectarlo o tratar digamos, de establecer un escenario, pero te quiero dejar como la pregunta. A partir de esto que hemos dicho, de las prioridades que se encuentran como parte del énfasis que esta administración le pone a los recursos del país, es posible que se vean áreas de crecimiento económico y que nos ayuden a que tengamos una economía más potente, que salgamos de esta crisis, porque hay que decirlo que el mayor problema, y no solo es en percepción, sino que en realidad ya es real. O sea, es real. La gente tiene menos empleo, menos oportunidad, inflación, los precios suben, el ingreso se cae, la capacidad adquisitiva cada vez es menos, la gente está dejando de comer aquí, y lo hemos escuchado de diferentes formas, pero eso es lo que te está planteando. Entonces, hay posibilidades, tomando en cuenta esto que hemos visto, las prioridades, los énfasis que esta administración le pone, ¿vamos a atacar eso o simple y sencillamente no no hay señales de que podamos tener una economía que empiece a recuperarse en el camino, según esta dirección que se está leyendo en el presupuesto? Ok, vamos a ver. El presupuesto del Estado es uno de los mecanismos de intervención en la economía. Por otro lado, está la inversión privada. La inversión privada hará lo suyo, lo que puede hacer, la nacional y la extranjera. Pero en lo que tiene que ver con esta herramienta del presupuesto, este presupuesto no es un instrumento ni de crecimiento económico ni de desarrollo, entendiendo el crecimiento como el aumento de la producción de bienes y servicios y el desarrollo como un crecimiento que mejore las condiciones de vida de la población.
y modernice la infraestructura, modernice la economía y mejore las capacidades productivas. Porque una economía puede crecer y crecer la pobreza. De hecho, aquí está pasando. Aquí el año pasado la economía tuvo un crecimiento y la pobreza creció. No se desarrolla el país si crece la pobreza. Entonces, creo que no contribuye ni al crecimiento ni al desarrollo. Al crecimiento, ¿por qué no contribuye? Por las siguientes razones. Uno, no es un presupuesto expansivo. Cuando el Estado no gasta más en un año con respecto al año anterior, entonces no genera demanda adicional que contribuya a que se expanda la inversión privada. Eh, es un presupuesto congelado, con un aumento de 68 millones, 60 y 70 millones. Eso no es nada. Entonces no es expansivo, es contractivo. Si fuera expansivo, digamos que el gobierno de verdad gastara 400 millones más en obras, incluso en salarios, entonces contribuyera al crecimiento económico porque ahí mueve más dinero y el sector privado invierte más. Si un Estado está generando más movimiento económico, también genera más movimiento económico la empresa privada. Por ejemplo, si aumentan los salarios, ¿dónde va a comprar la gente? En el sector privado. Si Sí, hay una carretera, ¿quién la hace? El sector privado. Si construyen eh, la sede de la Universidad del Salvador en San Miguel, digamos en sí, 5 millones de dólares, van a contratar la empresa privada y se mueve el sector construcción, varilla, cemento, agua, electricidad. Es decir, el Estado es un ente que contribuye al crecimiento. Ok, sí, entonces no es expansivo. Segundo, eh, tiene recorte en el rubro de inversión, en el gasto de capital. Tercero, tiene recorte salarial en dos ministerios importantes, que son salud y educación, que es ahí donde trabaja la mayor cantidad de gente. Entonces, ahí va a haber una afectación en un contexto de alza de precios. Y no es un instrumento de desarrollo, porque no puede mejorar la vida del pueblo si está metiéndole menos dinero a la agricultura, si está gastando menos en agricultura, en un país donde hay encarecimiento de los alimentos, problema de empleo en el campo. En el sector rural es donde peor se vive en términos de hacinamiento, de servicios, hay más pobreza. El campesinado es una de las clases sociales más afectadas, de menos ingresos del país. Entonces, si le está quitando dinero a la agricultura, no contribuye ni al crecimiento de la producción agrícola, pero tampoco al desarrollo económico. Si le está quitando dinero a vivienda, a desarrollo local, no está contribuyendo a desarrollar la economía. Si está quitando programas de beca, programas de salud, programas de educación, no está contribuyendo a mejorar la vida del pueblo. Entonces, ahí no se ve aumento de subsidio, por ejemplo. No se ve que digan, vamos a darle el subsidio al gas, a los que consumen hasta tanto, ampliémoslo, porque los ingresos de la gente están mal, subsidiemos un poquito más. No se ve aumento del vaso de leche, no se en ve general, aumento de los paquetes escolares. Los programas sociales no crecen, en entonces no general, contribuye al desarrollo. podemos decir entonces, en general, que viene un año complicado, un año con una economía que no se va a mover mucho, con cero apoyo, digamos, o con muy poco apoyo social a la gente, en una situación donde la condición familiar y económica cada vez es más dura. Más o menos un poco lo que se alcanza a leer, no sé, si tú ves una cuestión mucho más técnica, pero no sé. Mira, el año 2022 fue peor que el 21. El 23 es peor que el 22. Tenemos un crecimiento peor. Y todo se ha agudizado, los problemas se han agudizado en el país, sociales. Y el 24 va a ser peor que el 23. Eso es lo que yo avisoro. Yo no veo un gobierno en función de que mejore la vida de nadie. No están en esa lógica. Pero tenemos que esperar a ver qué hacen otros actores. Yo no veo que aquí vaya a venir inversión extranjera a levantar la economía, ¿verdad? En un entorno de un gobierno inconstitucional muy difícil. Sobre todo si Nayib Bukele finalmente es candidato y si finalmente él logra ganar las elecciones. Nosotros no sabemos. Yo no quiero hacer un vaticinio. Pero si él es candidato y gana las elecciones, todos los empresarios del mundo saben que aquí hay un presidente que se impuso ilegalmente. Y en medio de represión, de persecución política a la oposición, porque es un eje de la estrategia del gobierno, está como eje la persecución política, incluyendo a líderes sociales, gente que tuvieron cargo en los gobiernos anteriores o fueron dirigentes. Hay demasiado problema de violación de derechos humanos, de violación del Estado de Derecho. No va a venir inversión extranjera.
Y la inversión nacional tampoco. Mira lo que acaba de hacer Calleja. Calleja acaba de comprar una empresa colombiana en más de 500 millones de dólares. Ese dinero se va de este país. Ujú. No es para producir aquí. Es fuga. Los empresarios de aquí están fugando. Desde hace mucho tiempo están fugando dólares para afuera, para el exterior, invirtiendo porque el mercado no es dinámico. No es dinámico. Eh, entonces, está atomizado. ¿Cómo van a invertir para levantar la producción? ¿Para que la compre quién? Y el Sí, gobierno no está planteando mejorar salario y no está discutiendo un aumento del salario mínimo tampoco. realmente. Yo veo un año muy malo, el que viene. César, te agradezco en realidad una larga charla, pero francamente creo que ayuda a entender mucho mejor. Habrá que ver cómo estos otros actores económicos que tú mencionas se preparan, porque en realidad creo que no tenemos señales positivas. Y francamente, creo que los que más van a salir golpeados son los que menos tienen, como siempre, ¿verdad? Los sectores que ya están en condición de pobreza, extrema pobreza, el microemprendimiento. Estos son como los sectores que más duro van a recibir el golpe y vamos a ver qué tanto en realidad se puede modificar. La verdad es que también se ven señales muy complicadas. Te agradezco, César, la plática. Bueno, gracias a ti, Franklin, por darme la oportunidad de dar algunos puntos de vista sobre la situación económica del país. Y seguimos en contacto. Y te Por deseo supuesto, suerte, te veo muy activo. ahí andamos siempre tratando de dar virote y Sí, tratando de hacer reflexión sobre lo que está pasando. Lo que pasa es que hemos tenido muy pocas voces, digamos, tratando de influir, de incidir, de romper el patrón, digamos, de la propaganda. Y creo que en la sí. medida que nuevas voces se incorporan, le da la posibilidad al país de respirar otro tipo de señales. Ojalá que logremos incidir. Vamos a ver qué tal. Bueno, muy Abrazos. bien. Abrazos.